Empezamos ya, Juan, ¿vale? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal-mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin, amma ba'd. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, regresamos, Juan barakallahu fikum, a la clase de Qawaid al-Arba, o la explicación y el estudio del libro y el escrito que se llama Los Cuatro Principios de Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, con la explicación de Sheikh Abdulaziz al-Imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala. En la última clase, ya Juan, empezamos el tercer principio, o leímos los últimos dos principios del escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, y empezamos la explicación del tercer principio. Pero para revisar un poco estos principios, ya Juan, Qawaid al-Arba, aquí son los cuatro principios. ¿Los cuatro principios de qué? ¿De qué es exactamente este escrito o este libro del imam del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah? Son cuatro principios para reconocer el tawhid o el shirk. Y es más, cuatro principios para reconocer esas dudas y esos engaños de la gente de shirk, que trata de usar excusas o explicaciones que son inválidas o no son correctas, son falsas, para engañar a la gente. O sea, ellos usan eso o explican o dan excusas por cual hacen estas acciones de adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o dirigir un aspecto de la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Y vimos eso ya, Juan. Entonces este libro que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab escribió, estos cuatro principios para refutar esas dudas y esos engaños que hacen esa gente de shirk, a engañar a la gente ignorante, diciendo o tratando de justificar sus acciones de shirk. Y eso fue, como ha demostrado Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en su escrito, en su tiempo, los musulmanes, en el tiempo del imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, los musulmanes en ese tiempo en Arabia y afuera de Arabia regresaron a esas prácticas de shirk y de kufr y de bid'ah, que los desvió y en muchos casos los sacó del din del Islam en realidad. Entonces la da'wah de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah fue la da'wah de Tawhid wa Sunnah. Fue una da'wah en contra del shirk o el kufr y bid'ah. O sea, él predicaba el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah alayhim salatu wassalam, y fue el mensaje de Tawhid. El mensaje de Tawhid, ya Ikhwan, el mensaje de Iman y el mensaje de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único y creer en él completamente. Así que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab en su da'wah refutaba la gente desviada de los Shia y de los Sufis y de los Quburiyun, esa gente que adoraba a los muertos en las tumbas, y también esa gente que traía varias cosas de sus prácticas de sus tribus, que eran unas prácticas antiguas de los árabes que regresaron a hacerlo, que tenía que ver con el shirk. Entonces Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, su da'wah, todo lo que predicaba era el Corán y la Sunnah. El Corán y la Sunnah, predicando Tawhid, refutando el shirk o el kufr o el bid'ah.
refutando el shirk, el politeísmo, el kufr, la incredulidad, y la bid'a, innovación. Él refutaba todo eso. Y esas tres cosas, el shirk, o el kufr, o el bid'a, son las cosas que todos los profetas y mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam, refutaban. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam refutó. En el Corán y la Sunna, vemos en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, refutó el kufr, o el shirk, o el bid'a. Y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, fueron de las primeras generaciones, fueron los primeros musulmanes y creyentes a refutar el shirk, o el kufr, o el bid'a. Entonces, aquí el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ya ikhwan, barakallahu fikum, él demuestra usando ayat del Corán y ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, demostrando que lo que estas sectas desviadas de hoy en día, como los Shia y los Sufis y los Quburiyun, esa gente desviada que adora o dirige algo de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, como a los muertos de las tumbas, o como a los sheikhs de los sufis, o imams de los Shia, que les piden y suplican a ellos, pues ellos usan las excusas de hoy en día para hacer eso con las mismas excusas y dichos que decían los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Allah rechazó esas excusas y esos dichos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam rechazó esas, no eran válidas lo que decían. Y vemos ya, Juan, que el primer principio que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab es el muqirruna bil rububiyya, que los árabes o los politeístas en ese tiempo, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que ellos estaban de acuerdo con la creencia de ar-rububiyya, at-tawhid ar-rububiyya. Y si se recuerdan, at-tawhid ar-rububiyya, ya Juan, barakallahu fikum, es el tipo de tawhid que es el dominio, el tawhid del dominio, el poder de Allah subhanahu wa ta'ala en sus acciones, que Él es único en esto, y nosotros tenemos la creencia que solo Él tiene este poder completo y poderoso de ser el creador, de ser el sustentador de todo lo que existe, de ser el que maneja todos los asuntos de toda la creación, el que da la vida, el que da la muerte, el que cure de enfermedades. Él es el único y solo, y nosotros dirigimos en ese tipo de adoración de que Él es el único que tiene el poder de hacer eso y ser completo en eso. Y vemos que los árabes en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam tenían esa creencia, pero aunque tenían esa creencia, lo que ellos hacían en dirigir aspectos de la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala no fue aceptado de ellos. ¿Y por qué eso es importante, ese primer principio, Juan? ¿Por qué es importante? Porque esas sectas desviadas que tenemos hoy en día, ellos dicen, cuando suplican y hacen dua, los sufis a sus sheikhs, o los shia a sus imams, o los quburiyun que suplican a los muertos en las tumbas, ellos dicen, esto no es shirk, esto es solo pedir intercesión, porque nosotros no creemos que ellos son el creador, o que no es el sustentador, o que da vida, o que da muerte, o que da la vida, o da la muerte, o cura de enfermedades. Nosotros no creemos en eso. Y aunque no creen en eso, como dice el Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, eso no los entra en el din del Islam, ni los mantiene dentro del din del Islam. Porque dirigir un aspecto de la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala es shirk billah. Es asociar a otro con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Entonces eso es shirk y saca a la persona del din del Islam. Entonces solo
porque tiene la creencia que Allah es el creador y solo Allah es el sustentador y solo Allah da la vida y da la muerte, eso no quiere decir que que pueden dirigir otro aspecto de la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala buscando intercesión. Así que eso es falso, el dicho de ellos o la excusa de ellos, o como explican lo que es shirk. El shirk es dirigir un aspecto de la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es el shirk. No importa la creencia que tienes. No importa que tú dices yo creo en el Corán y la Sunna, yo creo, Islam es mi religión, yo sigo el profeta, yo amo el profeta, yo amo a Allah. No importa que digas todo eso. Si tú sales de ese mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala te ordena de adorarlo a Él solo y único, y sales de eso y empiezas a dirigir la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, pues eso es shirk. Y eso fue el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah. Ya Juan, barakallahu fikum. El mensaje del Islam es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin caer en el shirk con otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociar con otro, asociar a otro con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Fa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala dice, adoren a Allah y no hagan shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. No dirigen algo de la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. No deben de asociar a nadie con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Así que ese primer principio es muy importante entender que la excusa que mencionaban los árabes por cual ellos dirigían o por cual ellos suplicaban o hacían un aspecto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, que ellos solo buscaban intercesión, eso no es válido y no es permitido. Entonces, lo que hacen los sufis hoy en día, o lo que hacen los shias hoy en día, los shias suplican a sus sheikhs, o suben sus sheikhs con aspecto de rububía y uluhía. Y igualmente los sufis con sus sheikhs. Los sufis, pues ellos suplican a sus sheikhs, y los shias, ellos suplican a sus imams. Diferentes nombres para diferentes sectas, pero es algo que es lo mismo. Están haciendo lo mismo. Están dando o están dirigiendo un aspecto de la adoración como la súplica a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que eso es shirk. La segunda, el segundo principio, si se recuerdan ya Juan, de que ellos mencionan que ellos no adoraban o ellos no adoran a esos, los ídolos o los piadosos o los profetas o lo que sea que adoraban, excepto para pedir intercesión a esa gente y acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Acercarse a ellos para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, pidiendo intercesión. Eso también es lo que dicen hoy en día los Shia y los Sufis y los Quburiyun. Y eso es un gran desvío y es el mismo shirk que los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y aún eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam luchó contra ellos. Así como aquellos que del primer principio, el segundo principio, el profeta sallallahu alaihi wasallam luchó contra ellos. Es decir, no entraron en el Islam y no los mantenió en el Islam si la persona cayó en eso. Igual, y Juan barakallahu fikum, el tercer principio que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, si se recuerdan en la última clase, que esa gente, los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, estaban divididos y separados en diferentes tipos de adoración a diferentes tipos de dioses. Había unos que adoraban el sol o la luna, o los hombres piadosos, o los profetas, o los ídolos, o piedras, o árboles, o diferentes cosas. Y aun que había diferencia entre ellos, el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo ninguna diferencia entre ellos. El shirk es una cosa
El kufr es una cosa. La bid'a es una cosa. Es algo que es un desvío del Islam. Así que no importa lo que estás adorando, eso es shirk, si no es Allah subhanahu wa ta'ala. No importa lo que el tipo de adoración que diriges a otro en vez de Allah, eso es shirk. Sea que estás haciendo salah completamente a esa persona o solo estás suplicando a esa persona. Todo eso es shirk billah. Y eso saca a la persona del din al Islam. Entonces aquí, ya Juan, también esto es importante porque los sufis y los shias dicen el shirk es adorar los ídolos o adorar lo que es de la creación que no beneficia, por ejemplo la piedra o el árbol o un animal o algo así. Pero adorar los hombres piadosos quien Allah ama, pues eso es permitido, y eso es falso. Eso es falso, porque en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam los politeístas, los árabes politeístas, los kuffar en ese tiempo, los incrédulos, ellos también adoraban había unos que adoraban los profetas, había unos que adoraban los hombres piadosos, la gente en la tumba, suplicaban a ellos, y eso es una práctica antigua. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam luchó contra todos, no hizo ninguna diferencia entre ellos. Entonces eso es algo de los tres principios, ya Juan, que queríamos mencionar. Y vamos a seguir lo que el Sheikh, o terminar la explicación de este tercer principio que Sheikh Ben Baz, rahimahullah, explicó. Entonces el Sheikh dice, aquí, en este principio, el maqsud, o eso lo que es entendido, es de que los politeístas estaban divididos en su adoración a diferentes dioses en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. De ellos había quien adoraban el sol y la luna, de ellos habían que adoraban las estrellas, las planetas, los jinn y diferentes cosas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam luchó contra todos ellos. Igualmente los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam después de él, lucharon contra todos ellos. El profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba lucharon contra cualquier persona que adoraba a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, en esos momentos que era necesario luchar, no los tomaban como hermanos en el din, porque hacían shirk. Y el musulmán, el creyente, no hace shirk. No hace shirk. No importa, ya Juan, hoy en día que la persona se llama Abdullah, o Ali, o Hussein, o Hamza, o cualquier nombre de los nombres de los musulmanes, y él dice, yo soy de país, yo soy árabe, yo soy de Irak, o soy de Lubnán, o soy de Marruecos, o soy de cualquier país árabe, y dice que yo soy musulmán, yo sigo el Corán, el Islam es mi religión. Pero si esa persona hace shirk, suplica a los muertos, o suplica a sus sheikhs, o suplica a sus imams, sea que es sufi o shia o cualquier cosa, aunque diga que es sunni, él no es musulmán. No es musulmán y no es creyente. Después de que se le aclara que lo que está haciendo se establece en las pruebas y evidencias para que él entiende de lo que está haciendo es shirk, y de todos modos él rechaza ese consejo y esas pruebas y sigue haciendo eso, él sale del din del Islam. Él sale del din del Islam, no es musulmán y no es creyente. Aunque ayuna en el mes de Ramadán, aunque vaya a hacer hajj en Mecca, aunque lee el Corán todos los días, aunque haga su salat todos los días, aunque para en la noche llorando, haciendo salat, eso no le va a ayudar. Porque el shirk, ya Juan, el politeísmo, destruye todas las acciones y obras buenas. Destruye todas las acciones. Y Allah subhanahu wa ta'ala no perdona el shirk. Allah subhanahu wa ta'ala no perdona el shirk hasta que la persona abandona el shirk.
Y eso lo sabemos porque Allah subhanahu wa ta'ala lo dice en el Corán. Allah dice, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala no perdona que se haga shirk con él. Que van a dirigir un aspecto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pero si perdona, Allah subhanahu wa ta'ala no perdona que hagan shirk con él, pero sí perdona cualquier otro pecado o cualquier otro error en vez de shirk. Así que la persona que muere con muchos pecados que no son shirk, Allah subhanahu wa ta'ala puede perdonarlo si él quiere. Si él quiere. Aunque muere con una montaña o 100 montañas de pecados. Pero muere adorando a Allah subhanahu wa ta'ala adorando a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y no haciendo shirk con él, con la creencia de Tawhid y Sunnah, pero tenía pecados, Allah subhanahu wa ta'ala lo puede perdonar si él quiere. Si él quiere perdonarlo, lo perdona. Si quiere castigarlo, lo castiga. Pero la persona, aunque tiene 1000 montañas de buenas obras, de por ejemplo leer Corán, o de orar en la noche, de dar caridad, de ayudar a la gente, tener comportamiento bueno y el carácter bueno, aunque tenga todo eso, pero hace shirk, Allah no acepta esas obras buenas y lo castiga. Porque si muere con el shirk, Allah subhanahu wa ta'ala dice que no perdona eso. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih. Por cierto, innahu, por cierto, ciertamente, sin duda, Allah no perdona que se haga shirk con él. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pero si perdona cualquier otra cosa, si él quiere. Si él quiere. Así que, Juan, barakallahu fikum, es algo que es muy importante, por eso entender bien el aspecto o el concepto, de el tawhid y el del shirk, lo que es el shirk, para no caer en ello. Entonces sigue el sheikh aquí y dice, el shirk wahid, fa el shirk wahid. El shirk, aunque esa gente estaban divididos, o sea, separados en diferentes tipos de adoración, y que adoraban diferentes tipos de dioses, pero el shirk es uno. El shirk, no importa si la persona adora a un ángel, o adora a un profeta, o adora a un árbol, todo eso es shirk. Porque estos desviados y la gente de shirk dicen que el shirk solo es cuando uno adora a los ídolos, una piedra, madera o árbol o algo así. Y eso no es cierto. El shirk es shirk si se dirige a un aspecto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el shirk. Y entonces aquí el sheikh dice, eso de que había de esa gente quien adoraba el sol o la luna o el ángel o el profeta o el hombre piadoso en las tumbas o las estrellas o cualquier cosa que adoraban, todo eso es shirk. Entonces todos ellos eran mushrikun, politeístas, y no importa qué adoraban. Si era algo en vez de Allah, pues entonces eso era shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, dice el sheikh aquí, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Y no fueron ordenados con nada excepto adorar a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente en la religión. Y igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَقَضَى رَبَّكُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Y Allah subhanahu wa ta'ala, o tu Señor, ha legislado que no adoren a nada excepto a Él. فَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Adoren a Allah sinceramente en la religión. Allah subhanahu wa ta'ala también dice, فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Su Dios de ustedes, a quien adoran, es un Dios. Y solo lo deben adorar a Él, subhanahu wa ta'ala. Entonces ya Juan, dice el sheikh aquí, quien rechaza estos ayat y se opone a estos ayat, pues entonces esta persona ha
ha hecho shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, aunque adore lo que adore en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, todo eso es shirk. Shirk es wahid, es una cosa, como lo menciona el sheikh aquí. Y menciona igualmente que Allah subhanahu wa ta'ala también reveló y dijo, al profeta sallallahu alaihi wasallam, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Lucha contra ellos hasta que no haya shirk, hasta que no se encuentre el shirk en la tierra. Entonces la fitna aquí, Allah menciona lucha contra ellos hasta que no hay fitna. Y aquí en la fitna dice el sheikh, es shirk. Lucha contra ellos hasta que no se encuentre el shirk en la tierra. Y aquí dice, y sigue el ayah, o sigue Allah subhanahu wa ta'ala diciendo, وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Y que sea el din, la religión, o aquí los sabios están diciendo aquí, el din quiere decir la religión, pero también aquí quiere decir la adoración. Es decir, lucha contra ellos hasta que no se encuentra shirk y que la adoración solo sea para Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Lucha contra ellos hasta que no se encuentra el shirk y que toda la adoración sea para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí, este es un orden de Allah subhanahu wa ta'ala a su profeta y su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces el shirk, dice el sheikh, el shirk es fitna. El shirk aquí Allah subhanahu wa ta'ala llama o nombra el shirk fitna. Y hay diferentes significados de fitna. La fitna también puede ser pecados, dice el sheikh aquí, والمعاصي تسمي الفتنة. Igualmente el shirk es fitna. Así que los pecados también se llaman fitna. Pero el más grande de los pecados es shirk. Entonces por eso aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, el shirk lo llama fitna. Y el sheikh aquí menciona que Allah subhanahu wa ta'ala nombra, el shirk el más grande de los pecados. Y vemos que dice en el Corán, wal fitna akbaru min al qatl. Que el fitna, aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, el fitna es más grande que el qatl. El qatl es la matanza, matar a un inocente. Entonces, la fitna, el shirk aquí, lo que Allah menciona que es fitna, el shirk es más grande de matar un inocente. Entonces vemos que el shirk es el más grande pecado que uno puede hacer. El shirk, ya ikhwan, no hay algo más grande. No hay, como mencionamos, si la persona muere con todos los pecados del mundo, pero no de esos pecados no ha hecho shirk y murió con adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único sin hacer el shirk, Allah si quiere lo perdona. Y si no quiere, pues lo castiga. Pero va a ser de la gente del paraíso después de su castigo. Y si Allah quiere, no lo castiga y lo entra al paraíso como Él quiere. Pero si la persona tiene montañas y montañas y montañas y miles de montañas de buenas obras, pero hace shirk con Allah, Allah no lo perdona y no acepta esas obras buenas. Entonces vemos que este pecado es el más grande pecado. Y por eso tenemos que entender este gran pecado. ¿Qué es? Para no caer en este pecado, porque es tan grave, es tan grande. Y entender lo que opone este pecado, que es el tawhid, el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo para practicarlo bien? ¿Y qué es el shirk para no caer en ello? Y eso es muy importante. Y también para saber quién es la gente de tawhid y quién es la gente de shirk para alejarnos de ellos y advertir contra ellos para que nuestros hermanos y hermanas no caen
no caigan en eso, en ese pecado grande de shirk o estar con esa gente de shirk. Esa gente de sufía son gente de shirk y son gente de bid'ah. Y los shia también son gente de shirk y gente de bid'ah. Entonces nosotros no debemos estar con ellos y no debemos decir que son nuestros hermanos solo porque dice la ilaha illallah o porque se llama Fátima o porque se llama Muhammad o porque es de tal país musulmán. No son nuestros hermanos, como cuando le preguntaron a Sheikh Saleh al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala ¿qué dice usted, o Sheikh, de la persona que dice que los Shia son nuestros hermanos? El Sheikh decimos que ellos son hermanos de ellos, no de nosotros. Los Shia no son hermanos de Ahl Sunnah. La gente que practica el Corán y la Sunnah, el ejemplo de la práctica de los Sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, no son hermanos de los Shia, ni son hermanos de los Sufis, ni son hermanos de ninguna secta desviada. La gente de la Sunna son hermanos de la gente de la Sunna. La gente del Corán y la Sunna son hermanos de la gente del Corán y la Sunna. Y no somos hermanos de la gente de Shirk. Wa'iyadu billah. Entonces el Sheikh sigue y dice, también de lo que menciona el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, lo que está conectado a adorar a los árboles o a las piedras, menciona el hadith de Waqid menciona el hadith de Abi Waqid al-Laythi, donde ellos salieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam a la batalla de Hunayn, y ellos eran, el que están narrando, ellos eran nuevos en el Islam, recién salidos de ese shirk, o sea que salieron recientemente de ese shirk, del kufr, y pasaron por una gente que estaban haciendo shirk en un árbol, ahí sentados en un árbol, y colgaban sus armas en ese árbol, menciona el Sheikh, como lo menciona el hadith, y ellos adoraban con esa acción al árbol, buscando bendición del árbol. Y sabemos que no podemos buscar bendición en nada excepto con Allah subhanahu wa ta'ala. Así que ellos adoraban ese árbol. Y aquí menciona el Sheikh aquí que ellos, los musulmanes, con el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando vieron eso, pasaron por otro árbol y le pidieron al profeta sallallahu alaihi wasallam que les haga un Datul Anwat, así se llamaba ese árbol que esos politistas adoraban, Datul Anwat, que les hiciera un Datul Anwat así como esos politistas tenían un Datul Anwat. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se enojó muchísimo y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Allahu Akbar, Allahu Akbar, innaha sunan qultum والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إلها. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le pidieron eso, dijo Allahu Akbar. Eso es lo que han dicho, es algo que decían los antepasados, o lo que decían la gente antes de ustedes. Juro por aquel que tiene mi alma en su mano, que la gente de los hijos de Israel dijeron lo mismo a Musa. Ustedes han dicho el mismo dicho de la gente, los judíos, ustedes dijeron lo mismo que dijeron los judíos a Musa. Y menciona el ayah del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala dice que los judíos le dijeron a Musa: Ij'al lana ilahan, haz para nosotros un Dios, kama lahum ilaha, como ellos tienen un Dios. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se enojó con ellos y les explicó que eso era shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bueno, vemos que, como menciona
el que está narrando el hadith, que eran nuevos en el din del Islam y todavía no entendían estas cosas. Porque los árabes, ya Juan Barakallahu Fikum, tenían en su cultura y práctica era shirk, demasiado shirk. En sus dichos, en sus prácticas, en todo, había mucho shirk. Entonces, mucho de eso todavía lo tenían con ellos, aunque aceptaron el Islam, tenían muchas de esas ideas todavía. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía que aclarar esos asuntos para ellos. Y por eso es necesario aclarar el asunto a la persona que tiene esa creencia primeramente con pruebas y evidencias del Corán y la Sunna, para explicarle que eso es shirk y no es permitido, y eso saca a la persona del din del Islam, para que la persona entiende el peligro que hay en creer eso. Y si la persona de todos modos rechaza eso, pues sale del din del Islam, subhanallah. Entonces el Sheikh aquí menciona, entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala, o el profeta sallallahu alayhi wasallam, ha mencionado que eso lo que han pedido de tener un árbol para colgar sus armas en ese árbol, o dice el Sheikh, en cualquier cosa, sea un árbol o una piedra, una tumba o lo que sea, buscando beneficio de ello o bendición o suplicando a ello, eso es shirk, y eso es lo mismo. Y por eso recitó el ayah del Corán, Ij'al lana ilahan kama lahum ilah. Lo que dijeron es lo mismo lo que dijeron los judíos a Musa, el profeta Musa, alayhi salatu salam, haz para nosotros un Dios, Ij'al lana ilaha. Haz para nosotros un Dios, así como ellos tienen un Dios. Kama lahum ilah. Así que el Sheikh aquí está mencionando de que el profeta sallallahu alayhi wasallam con esto les explicó: ustedes han hecho shirk igual como los judíos hicieron shirk con mencionar a Musa que les haga para ellos un Dios. Entonces, pedir un árbol es pedir un Dios. Pedir ese árbol para que ustedes puedan suplicar o pedir bendición o algo así, todo eso es adoración. Entonces eso es como un Dios para ustedes. Están pidiendo un Dios en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es shirk. Entonces aquí el Sheikh aquí menciona que este principio, dice el Sheikh, وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ. Es azima. Este principio es grande, porque aclara que aunque los politeístas estaban divididos en diferentes adoración a diferentes dioses, pero todo eso es uno, es shirk. Todo eso es shirk. Y todo ese shirk es haram y saca a la persona del din del Islam o impide a la persona entrar al Islam. Así que hay que entenderlo ya, Juan, que este principio es muy importante, que no importa lo que dice, así esas excusas o esas explicaciones que hace la gente de shirk o la gente de desvío y bid'ah, mencionan que el shirk solo es adorar algo de la creación que no tiene alma, por ejemplo una piedra o un árbol o algo así, o un ídolo de madera o de piedra. Eso es el shirk, y no. El shirk es adorar cualquier cosa de la creación en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es el shirk. Y el Sheikh menciona aquí, rahimahullah, y que llegamos a la explicación del último principio, el cuarto, que dice el Sheikh aquí que el shirk de esa gente, los primeros, esos politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, ese shirk de ellos era menos que la gente que hace el shirk hoy en estas sectas desviadas. Porque el shirk de la gente de hoy dice el shirk haula a'zam wa aqbah, yani es más grave, más grande y más feo. Dice el Sheikh, فالأولون شركهم كان في الرخاء ويخلصون في الشدة.
Yani que el shirk de los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, el shirk de ellos era solo, hacían shirk cuando todo estaba bien. Pero cuando llegaba el tiempo de dificultad o problemas o calamidades, pues ellos regresaban solo a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicaban solo a Él, buscando su ayuda, solo a Él. Y no hacían shirk. Pero hoy en día, estos mushrikin, hoy en día de estas sectas desviadas, en la mayoría parte del mundo, dice el Sheikh, Vigalem, el Buldan, el shirk de ellos es constante, o sea, es en el tiempo donde no hay problemas o en el tiempo donde hay problemas y dificultades, donde hay calamidades. Así que dice el Sheikh, ellos gritan cuando hay un problema grande o cuando hay una dificultad grande o cuando hay cuando teman por su vida o algo así, gritan Ya Badawi, Ya Hussein, Ya Jilani, gritan el nombre de ese sheikh que adoran. Que los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llegaba esos momentos de miedo, no hacían shirk con otro, gritaban a Allah subhanahu wa ta'ala, suplicaban a Allah, Ya Rabbi, Allahumma, decían, o sea, regresaban a su tawhid en la creencia que ellos tenían que solo Allah los puede salvar de eso. Solo buscan el socorro con Allah subhanahu wa ta'ala. Así que el shirk de la gente de hoy es más grave y más grande y más feo, como dice el sheikh aquí, que el shirk es constante, sea en los tiempos donde todo está bien o en los tiempos cuando hay dificultades o cosas graves. Así que el wajib, dice el sheikh, lo que es obligatorio es advertir contra el shirk de los politeístas y o sea que el shirk sea en el tiempo donde no hay dificultad o en el tiempo que hay dificultad, dice el sheikh. Dice el sheikh, el wajib, la obligación es que hay que advertir contra el shirk de los politeístas. Y eso fue el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah. Fue la obligación de ellos, de todos los profetas. No hay ningún profeta, ningún mensajero de Allah, excepto que llegó advirtiendo contra el shirk. Y eso es la obligación para cada musulmán, advertir contra el shirk y llamar y predicar el tawhid, así como lo hicieron todos los profetas y mensajeros de Allah. Fue el mensaje del Islam, llamar y predicar el tawhid, el monoteísmo, y advertir contra el shirk. Y aquí el Sheikh dice, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شِرْكِهُمْ فِي الرِّخَاءِ دُونَ شِدَّةٍ في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك. Si ellos, la prueba, dice el Sheikh aquí, de que ellos hacían shirk solo en el tiempo, estamos hablando de los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que ellos solo hacían shirk en los tiempos donde no había dificultad, pero cuando llegaban las dificultades, ellos regresaban solo a suplicarle a Allah subhanahu wa ta'ala. Y la prueba, dice el Sheikh, está en la ayah que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, cuando dice فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Y si ellos se suben en un barco, y es decir, les llega dificultades en el mar, دعوا الله مخلصين له الدين, empiezan a suplicarle solo a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente, solo a él. Pero cuando ya, dice Allah, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, y cuando los salvamos y llegan a la tierra, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, empiezan a hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el Sheikh aquí dice que esta es la prueba de que ellos suplicaban, cuando tenían ese miedo por sus vidas, suplicaban solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Como dice Allah, دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ,
suplicaban solo a Allah subhanahu wa ta'ala, sinceramente, buscando esa ayuda con Allah subhanahu wa ta'ala, con la creencia que solo Allah subhanahu wa ta'ala los puede salvar. No ningún sheikh o ningún piadoso, ningún jinn o ningún nadie, o sea, nada los puede salvar excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces no hacían shirk en esos tiempos de dificultades o calamidades, no hacían esos tiempos de miedo por su vida, no hacían shirk esos politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero hoy en día vemos que la gente de esas sectas desviadas suplican a sus sheikhs, o suplican a sus imams, o suplican a los piadosos de la tumba, y que dicen ya Badawi, ya Hussein, ya Jilani, mencionan estos nombres de estos hombres con quien ellos hacen shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Y Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah menciona otra ayat también que dice وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوا إِلَّا إِيَّهُ فَلَمَّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. Y cuando les llega una dificultad en el mar, cuando están afuera en el mar, en el barco, es decir, y les llega una dificultad, no hay nadie que va a suplicar excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando nosotros los salvamos a ustedes y llegan a la tierra, rechazan. Es decir, rechazan el tawhid y empiezan a hacer el shirk. Entonces el Sheikh aquí dice, así fue el asunto de esos politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando les llegaba esas dificultades o miedo para su vida, suplicaban solo a Allah subhanahu wa ta'ala y dirigían la adoración solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y ellos tenían esa creencia y sabían de que solo Allah subhanahu wa ta'ala podía salvarlos de esa dificultad. Y de que solo Allah subhanahu wa ta'ala merece esa súplica y adoración a Él subhanahu wa ta'ala, y no hacían shirk con Allah subhanahu wa ta'ala en esos momentos. Y eso, ahí vemos que el shirk de los primeros politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam era menos shirk que el shirk de hoy. Y eso es algo increíble, que el shirk de hoy de estas sectas desviadas, porque esos politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam no decían que eran musulmanes, no decían que su religión es Islam, no decían que su profeta es Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que su libro es el Corán. Ellos no decían eso, eran kufar. Pero los politeístas de hoy en día dicen que su religión es Islam, que su profeta es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ellos son musulmanes, pero hacen shirk peor y más grande que el shirk de esos kufar y esos politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. El sufi que suplica a su sheikh, el shi'i que suplica a su imam, o el quburi que suplica al hombre piadoso de la tumba, suplicando a ellos, pidiéndoles en el tiempo que no hay dificultad, o el tiempo donde hay dificultad y teman por su vida, suplican a ellos. Ya Badawi, ya Hussein, ya Fatima, ya Jilani. Ellos suplican, o sea en el tiempo donde no hay dificultad o en el tiempo donde teman por su vida, donde hay dificultad, ellos hacen shirk siempre con ellos. Entonces con eso el Sheikh menciona que explica el dicho de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que el shirk de los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam es menos shirk que el shirk de hoy en día con estas sectas desviadas de esa gente de shirk. Y el Sheikh aquí menciona, eso demuestra la debilidad de su intelecto, debilidad de su conocimiento, es decir, su ignorancia, la debilidad de su fe en imán y su debilidad en su religión.
Y el Sheikh aquí termina y dice, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, نسأل الله العافية والسلامة ووفق الله الجميع. Y el Sheikh menciona y dice, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala por perdón y que Allah nos cuide y nos protege y que nos dé el éxito para todos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Y con eso el Sheikh termina esa explicación del libro يعني القواعد الأربع, el sharh de سماحة الشيخ الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Y con eso ya, Juan, barakallahu fikum, terminamos la explicación del libro y el estudio del libro. Espero que fue para ustedes, inshallah, un beneficio, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al tawhid wa sunnah y que nos aleje del shirk wal kufr wal bid'ah, y que nos une con la gente de tawhid y la gente de la sunnah, y que nos aleje de la gente del desvío del kufr wal shirk wal bid'ah. Allahumma amin. Y con eso terminamos ya, Juan, la clase. Wa barakallahu fikum wa hayakum Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.